agradecemos a Innovate que nos prestó esta plataforma de Zoom, que tiene herramientas ocupadas, pero hay una herramienta que no tiene, que se llama de escenario, y no nos permite silenciar los micrófonos de los asistentes. Hoy que seguramente tenemos varios conectados, les pedimos por favor que se automuteen como para poder escuchar la Luca y bueno, y evitar esta cuestión de ruidos molestos y sobre todo evitar enterarnos cosas que no nos debemos enterar. Así que los invitamos a todos por favor a apagar el micrófono. Veo que dicen que Luis tiene el micrófono abierto. Yo no puedo ver ahora mismo a todos los participantes, así que, pero bueno, puedo ver el chat. Mil gracias y bueno, sé que vamos, perdona si en algún que otro momento te volvemos a interrumpir para este pedido, que es un poco incómodo, pero si no nos podemos escuchar. Y bueno, como bien pueden estar leyendo en la presentación, hoy vamos a hablar sobre la implementación de sistemas single use en bioprocesos, una temática súper interesante para todos los que hemos trabajado en procesos biológicos, la panacea en la industria argentina, porque cualquiera que haya tenido que validar la limpieza de un proceso biológico, seguro que soñó, googleó, investigó con las tecnologías de este tipo, así que me parece buenísimo. Vamos a ver, bueno, cómo es la implementación, cuáles son las ventajas y las perspectivas a futuro. Así que paso, bueno, como ya les comenté, esto es parte del plan anual de capacitación. Los invitamos también al próximo módulo, que va a ser el 14 de octubre. Este es un módulo que es arancelado, a diferencia del de hoy que es arancelado, sobre gestión de proveedores, calificación y evaluación de proveedores, gestión de acuerdos técnicos, con los disertantes el contador Diego Ferrara, también de CONICET, y con Guadalupe Castillo, que hoy nos acompaña también. Así que bueno, quienes estén interesados pueden pedir información a PAC2021@THAsesores o a través de las redes, como nos hayan conocido. Mi nombre es Paula Marota, ya a los que no me conocen, bioquímica y farmacéutica. Hoy solamente estoy dándole la bienvenida a Lucas, no me voy a empezar a hablar demasiado, así que simplemente darles las gracias por estar acá, y me acompaña también mi socia Guadalupe Castillo, farmacéutica. Estos sistemas se implementan en escala de manufactura, cuál es el impacto en distintos aspectos del proceso productivo que tiene la implementación de sistemas single use. Esto nos lleva también a otro campo súper interesante y novedoso y que en la región está teniendo mucha presencia, que es cómo es un layout, cómo es un diseño de una planta productiva si estamos pensando en un sistema single use. Después hablar un poquito de lo que son las vacunas contra COVID y cuál fue el rol que jugó los sistemas single use en el desarrollo y en la producción de estas vacunas. Y por último, un breve comentario sobre alguna aplicación que es un poco diferente, pero que también está muy presente actualmente en lo que respecta a la implementación de sistemas single use en la industria de alimentos, ¿sí? De Food Biotech. Bueno, como les mencionó Pablo hace un momento, igual lo puse aquí también en el pie de mi presentación, por favor silenciar sus micrófonos durante la presentación, ya que no podemos hacerlo desde nuestro lado, así no nos acoplamos, ni nos enteramos de los videos se pasan. Buen provecho, de hecho. Bueno, entonces, empezando por la primera parte de la agenda, el ciclo de vida de los productos biológicos y cómo se pueden implementar sistemas single use durante todo el desarrollo y la manufactura, ¿no? Este es un breve esquema. Voy a ponerme el puntero. Bien. Esto es un esquema, si se quiere, un flujo del ciclo de vida de un producto biológico desde que se desarrolla la droga, se desarrolla el proceso productivo y se implementa a escala de manufactura, así con etapas principales, operativas, que van a completar, digamos, cada una de estas grandes etapas. Bien, comenzando por el principio, lo que hace a el desarrollo de las líneas productivas. Aquí encontramos la primera posibilidad, si se quiere, de implementar sistemas single use, ¿sí? Ya desde un comienzo, en un proyecto de un producto biológico, de la producción de un producto biológico, uno puede pensar en la implementación de sistemas single use, tanto para la selección de los clones, como así también de la evaluación de distintos medios de cultivo, distintas estrategias
de combinación de clones con medios y demás, ¿sí? Aquí, por supuesto, van a ver durante la presentación equipamiento de Sartorius, porque realmente es equipamiento de referencia en este tipo de tecnología, pero más allá de eso también que poseen todas las ventajas y las características necesarias para poder cumplir con las necesidades del proyecto y de los usuarios. En el caso del desarrollo de líneas celulares, el trabajar con equipamiento de bajo volumen de trabajo, ¿sí? Reducido, en este caso de hasta 15 mililitros, da al usuario, da al investigador, una capacidad operativa enorme, ¿sí? Sin un gasto en consumibles o en células o mismo en tiempo significativo, ¿sí? A su vez también estos reactores tienen la capacidad de ser totalmente automatizados, con lo cual la manipulación que se da por parte del operario en todo el proceso es mínima, ¿sí? Se pueden evaluar hasta 24 o 48 condiciones en paralelo, ¿sí? Lo importante de estos sistemas, más allá de que sean single use y de que justamente van a tener reducido impacto en la manipulación, en la contaminación, en el riesgo de contaminación, etc., el resultado que uno tiene que ir obteniendo cuando evalúa distintos clones o distintos clones en combinación con medios, tiene que ser reproducible a escalas mayores, ¿sí? Entonces, es importante que, más allá de tener una excelente plataforma de screening y de evaluación de clones, sea una plataforma que sea predictiva a escalas mayores. Bueno, pasando ahí, Miguel, te voy a pedir, Miguel Ángel, si podés silenciar el micrófono, por favor. A ver, con el cambio de tono. A Miguel Ángel recién le escribimos que creo que se sumó un poco más tarde, no podemos silenciar desde la plataforma porque por la modalidad. Así que por favor pedimos a Miguel Ángel y a todos si pueden silenciar los micrófonos. Bueno. Muchas gracias. Bien, en la segunda etapa, si se quiere, de un desarrollo de un proceso de un producto biológico, tenemos lo que es la etapa de los bancos celulares, ¿sí? En la charla anterior que di aquí con la gente de TH, hablamos extensamente de lo que son la manufactura y caracterización de los bancos celulares, creo que uno de los puntos más importantes cuando uno piensa en la generación de bancos es garantizar la esterilidad, ¿sí? de los cultivos, asociado también a una baja manipulación de esos cultivos para que las células, tanto a nivel biológico como a nivel fenotípico, o metabólico, no tengan una se me fue la palabra, no estén perturbados. Cuando uno trabaja con sistemas single use, tanto durante la expansión como en el momento de alicuotar los viales y demás, garantiza en cierto modo que los resultados que se obtengan durante la caracterización del banco, como puede llegar a ser la esterilidad, detección de micoplasma, la detección de agentes adventicios, de virus, etc., es muy baja, ¿sí? En este sentido, entonces, los sistemas single use aplicados durante la manufactura de los bancos también es sumamente importante. Como dije recién, de lo que es la expansión de los cultivos, la transferencia de líquidos mediante mangueras termofusionables, la clarificación, ¿sí? La cosecha de las células, centrífugas single use, como así también la utilización de equipamiento de dispensamiento de viales de modo automático y también con componentes single use. Una vez que ya tenemos entonces el banco celular, podemos entrar en la siguiente etapa del desarrollo de un proceso, que es justamente desarrollar y mejorar ese proceso productivo, estableciendo las condiciones óptimas que va a tener que tener para poder cumplir con los atributos de calidad críticos de ese producto, ¿sí? Acá es súper importante tener en consideración que más allá de que el equipo sea single use o no, el sistema tiene que ser un sistema escalable, ¿sí? Tiene que estar asociado también a la posibilidad de hacer determinaciones analíticas en línea, de modo tal de poder garantizar hacer
o desarrollar, mejor dicho, un proceso productivo robusto. En este sentido, los bioreactores single use también juegan un papel súper importante en lo que es el desarrollo y la optimización de bioprocesos. Como siempre, cuando hablamos de single use, hablamos de reducir tiempos, hablamos de disminuir los riesgos de contaminación. También hablamos, como lo vamos a ver casi al final de la presentación, de una manipulación mucho menor respecto a los equipos reutilizables, ya sean vidrio o ni hablar de acero inoxidable. Y a su vez también presentan una alta versatilidad tanto en la posibilidad de trabajar con distintos productos, evaluar distintas estrategias de proceso, como así también distintas aplicaciones, ¿sí? Vamos a ver que para distintos tipos de producciones se puede utilizar el mismo equipo, ya que son sistemas cerrados, ¿sí? Entonces eso también nos da una versatilidad en la capacidad productiva que podamos llegar a tener. En la etapa de desarrollo y optimización del proceso es importante aquí ya aumentar un poco el volumen de trabajo, no estar hablando de volúmenes de trabajo de proceso de 15 mililitros porque es muy poco, sino más bien empezar a trabajar en volúmenes un poco mayores, pero que sigan siendo menores, ya que estamos haciendo desarrollo y optimización, con lo cual vamos a tener que estar haciendo muchos lotes, muchas pruebas, muchas variables a la vez tenemos que seguir evaluando. Y es importante también que los sistemas que nosotros utilicemos monitoreen y controlen parámetros que luego van a poder ser llevados a la escala productiva. Y también, como siempre, tratar de evaluar diferentes estrategias de cultivo, no solo evaluar o poder desarrollar y optimizar procesos en batch o en fed batch, sino también incluso en perfusión o en cultivos continuos. Aquí tenemos dos opciones, dependiendo de si vamos a trabajar con sistemas con una alta capacidad operativa o no. En el caso de que nosotros trabajemos una cantidad baja, si se quiere, para lo que son estos sistemas de bioreactores o procesos en paralelo, podemos trabajar con sistemas modulares, ¿sí? O bien optar por sistemas de alto procesamiento o high throughput, en los cuales podemos trabajar en modo paralelo e independiente con hasta 24 bioreactores, ¿sí? En este sentido, cuando hablamos de estos equipos, ¿sí? O de esta etapa del desarrollo del producto, en donde nosotros queremos medir un montón de cosas de modo rápido, más allá del equipo, que sea o no single, o sea, que en realidad que sea de alta procesabilidad o que sea un equipo modular, siempre el corazón va a terminar siendo el bioreactor, ¿sí? En estos equipos el bioreactor es totalmente single use, ¿sí? Tenemos desde los reservorios de líquidos, desde los puertos de adhesión, las sondas tanto de pH como de medición de oxígeno disuelto, toma muestra, todos los componentes de los bioreactores en esta escala son 100% single use. Hoy se saca de la bolsa, en el equipo laminar se lleva, se colocan los líquidos que correspondan y ya se pueden colocar en el equipo y se larga el proceso, ¿sí? Y luego se termina y se descarta enteramente el dispositivo. Algo interesante es en este equipo o en esta etapa en donde nosotros necesitamos también tal vez evaluar para poder cumplir con los rendimientos esperados distintas estrategias de cultivo, también disponer de la opción de que este consumible esté listo para usar en perfusión, como es el caso del Amber 250 High Throughput para perfusión, en donde ya viene enteramente todo armado para hacer procesos en perfusión con células, con cultivos celulares. Por supuesto que los elementos de mezclado y los sistemas de gasificación van a estar diseñados desde de entrada, digamos, en lo que son las hélices o el tipo de gasificación que se va a ingresar al vaso para distintas aplicaciones, ya sean fermentaciones microbianas o bien cultivos celulares. Hasta acá entonces venimos trabajando en varios de los aspectos que hacen al desarrollo de la optimización en el upstream, ¿sí? Con sistemas single use, que nos van a permitir a una escala baja, de hasta 250 mililitros, desarrollar un proceso que sea robusto, ¿sí? Evaluar que sea consistente tanto en calidad como en cantidad de producto. También si utilizamos sistemas escalables vamos a poder trabajar tranquilos
de que luego lo vamos a poder llevar a la escala de manufactura. Sin embargo, hay un punto que estos equipos nos van a presentar, si se quiere, un cuello de botella, que es el desarrollo del downstream. Cuando nosotros pasamos a la siguiente etapa en el ciclo de vida del producto y en el desarrollo de un bioproceso, que es el downstream, que es la purificación, aquí el volumen de proceso, de medio de cultivo que vamos a necesitar para poder hacer todas las evaluaciones, tanto de filtración tangencial, cromatográficas, de filtración de profundidad, va a ser mucho mayor que 250 mililitros. Con lo cual ahí necesitamos pasar a equipos, como puede llegar a ser en este caso un vaso de 2 litros, también single use de igual geometría que los vasos pequeños de 250 mililitros, para poder hacer un escalado de 250 a 2 litros y obtener un volumen suficiente para poder seguir trabajando en las próximas etapas del desarrollo, ¿sí? En la etapa de purificación. Lucas, te interrumpo un segundito de nuevo. Le pedimos a Natalia Galicia si puede también mutearse, que se escucha un poquito de ruido de fondo. Y una disculpa. No, por favor. Muchas gracias. Gracias. Entonces, una vez que ya, como verán, voy repasando así como muy rápidamente las distintas etapas con los equipos principales o sugeridos para cada una de ellas, de modo, como dijo Paula, de estar viviendo en un mundo ideal, en una panacea en donde podemos hacer todo esto. Y realmente es de este modo en el cual el desarrollo de bioprocesos para productos biológicos llega rápido a una etapa de upstream, ¿sí? Mediante la implementación de sistemas single use desde el desarrollo de la línea celular, en los bancos y en la optimización de los procesos, realmente es muy acotado el tiempo en el cual se puede llegar a tener un bioproceso listo para comenzar a producir un producto y comercializarlo. Que esa es la siguiente etapa, ¿sí? La del upstream, en este caso, yendo a una escala productiva mayor, en donde nosotros debemos nuevamente tener en consideración y poder garantizar que durante este escalado de la producción de nuestra proteína o de nuestro vector viral, de nuestro producto básicamente biológico, se va a poder mantener, ¿sí? Tanto a nivel de la productividad per se, como así también los perfiles de crecimiento y de viabilidad de las células, ¿sí? En este sentido, entonces, no solo basta con tener equipos de igual geometría o con iguales tipos de sensores que los que veníamos usando durante la etapa de desarrollo para poder lograr y producir en poco tiempo la cantidad y la calidad del producto que nosotros deseamos, sino que además también acá es súper importante lo que venía comentando anteriormente de utilizar dispositivos que nos permitan reducir tiempo, disminuir riesgo de contaminación, que sean fáciles de manipular y que sean versátiles. Y todo esto, claramente que los sistemas single use lo cumplen, de hecho se desarrollaron con esas premisas, y hoy en día un componente súper importante de los sistemas single use a escala productiva es exactamente la bolsa donde se realiza el proceso celular, ¿sí? El cultivo celular. Estas bolsas single use se pueden configurar como el proceso lo requiera en sus puertos de adición, sus tipos de conectividad, su tipo de aireación, cuál va a ser la estrategia de alimentación que nosotros vamos a necesitar realizar, qué tipo de agitación necesitamos, ¿sí? Qué configuración de hélices es la adecuada para generar el mezclado del cultivo de modo tal de poder mantener una buena densidad celular, viabilidad y un intercambio correcto de gases. También qué tipo de sensores vamos a utilizar, ¿sí? Si vamos a utilizar sensores single use o vamos a utilizar sensores multiuso, porque también es factible realizar una operatoria mixta, en este caso utilizando sensores tradicionales, tanto el pH como el oxígeno disuelto, ¿sí? Y también estas bolsas nos van a permitir usar o incorporarlas en el tren productivo, tanto desde donde vienen
como hacia dónde va nuestro producto que se genera luego de la fermentación. Y para esto, las dimensiones de las tubuladuras, de los tipos de conectividades, se tienen que tener en consideración. Lo que quiero decir con todo esto es que básicamente el corazón de los bioreactores single use es la bolsa, ¿sí? Y que a diferencia tal vez de un vaso de vidrio o ni hablar de acero inoxidable, es sumamente versátil. Y entonces, consecuentemente, al poder modificar la bolsa en función del proceso que yo quiero hacer, el proceso lo desarrollo en función de lo mejor para el proceso, no lo que tengo para desarrollarlo, ¿sí? Porque si yo necesito trabajar, por ejemplo, con células de mamífero, como pueden llegar a ser células CHO en suspensión para producir anticuerpo monoclonal, lo puedo hacer con una configuración de hélices, por ejemplo, como la que estoy marcando aquí, la primera, dos hélices trisegmentadas. Luego tal vez para utilizar para la producción de una vacuna viral, en la cual necesitamos que las células estén adheridas y para eso utilizamos microcarriers, puedo cambiar el sistema de hélice a favorecer el mezclado de ese líquido y que las células sufran menos estrés o que cambie un poco la agitación dentro del cultivo, ¿sí? Entonces, yo puedo diseñar bolsas específicas para cada producto, ¿sí? Y termina un proceso productivo, luego necesito hacer otro proceso diferente, de otro producto diferente, y agarro la bolsa con la configuración que necesito, ¿sí? No tengo que cambiar nada en el hardware. Todo lo que está implícito en mi proceso está reflejado en la configuración de mi bolsa single use. A su vez también estas bolsas son acoplables a un montón de sensores de medición en línea, ¿sí? De parámetros como pueden llegar a ser metabolitos para asociar la alimentación con distintas opciones de adición de glucosa o otros componentes. También podemos asociar a las bolsas single use sistemas de retención externa para hacer procesos de perfusión. También sondas de biomasa, medir la densidad celular en tiempo real sin necesidad de tomar muestra, medición de gases de salida, etc. Básicamente el mensaje aquí es que las bolsas single use no solo se pueden configurar para lo que el proceso necesita, sino también asociarla a los sensores que yo quiero medir para poder controlar y mantener mi proceso dentro de los rangos de parámetros que necesito que esté para que la calidad se mantenga. Una vez que yo termino mi proceso productivo en la etapa de upstream, ¿sí? En donde tengo las células, la siguiente etapa, como mencioné unas líneas atrás, es la etapa de purificación, ¿sí? Del downstream. Aquí, algo que tal vez viene como retrasado en el tiempo, si se quiere, es la implementación de tecnologías más novedosas en etapas de purificación. Hoy en día lo que se busca, cuál es la tendencia, es que justamente los productos estén en contacto con materiales de múltiples usos la menor cantidad de veces posible. Tanto en lo que refiere a cromatografías, como en filtración tangencial, como así también los recipientes o contenedores de soluciones asociados a estos pasos de purificación, ¿sí? Al igual que las columnas cromatográficas que se utilizan con resinas, también se están reemplazando por otros medios cromatográficos como pueden ser membranas o monolitos, que son single use, que ya vienen listos para usar, no requieren de etapas de empaque ni de condicionamiento extensas, ni tampoco de sanitización, ¿sí? Todo esto hace que realmente todo el proceso productivo se pueda llevar adelante con equipamiento y consumibles single use. Y lo mismo para lo que es la filtración tangencial. Aquí lo que quería mostrarles, justamente porque por lo menos desde mi experiencia, desde mi punto de vista, tal vez lo que es bioreactores es más conocido y hasta tal vez diría un poco más fácil de comprender o intuitivo que los equipamientos de cromatografía y de filtración tangencial single use. Entonces me pareció lindo mostrar estas dos imágenes en donde se ven claramente todo el flow path a través del cual va
transcurriendo, ¿sí? O yendo el producto y los distintos filtros y demás sensores de pH, conductividad que se tienen a lo largo de todo el sistema. Y todo esto que se ve aquí, todo esto es single use, ¿sí? Nada de esto es reutilizable. Cabezales, sensores, conectores, membranas, todo es single use. Viene ya irradiado, viene listo para usar, se coloca en el frente del equipo y se puede usar. Termina de usar y se descarta y se corre la siguiente etapa cromatográfica de ese u otro producto. Bien. Y lo mismo se lleva al campo de la filtración tangencial, en donde nuevamente tenemos sales de bomba, tenemos válvulas de medición de presiones, contenedores, otros sensores que nosotros necesitemos colocar, mismo los cassettes son también, como se puede ver aquí, ya vienen listos y conectados a las maneras de entrada y de salida de los cassettes. Todo ya viene listo para ser utilizado. No hay nada que esté en contacto con, perdón, no hay ningún momento en el cual el producto esté en contacto con algo reutilizable, ¿sí? No hay proceso de sanitización tampoco. Básicamente entonces, estas nuevas tecnologías que se aplican a pasos cromatográficos y de purificación tienden a simplificar lo que son los procesos o las operaciones en este tipo de etapa, evitando pasos de sanitización, ¿sí? y de lavado, reduciendo considerablemente los tiempos que llevan o que demandan estos procesos, que en algunos casos pueden llegar a ser de hasta 6 horas o mismo incluso mayores que los tiempos en los cuales se está realmente pasando producto, ¿sí? También, como mencionó Paula, antes de que comience yo a hablar, simplifica mucho todo lo que son el muestreo, ensayos, todos los trabajos de validaciones que se dan durante estas etapas. Tiene una alta versatilidad que tal vez es una de las cosas más interesantes a analizar, ya que con un mismo equipo se puede emplear en distintas etapas del downstream. Los tiempos de pasaje de una etapa cromatográfica a la siguiente, o una etapa de filtración tangencial a la siguiente, son realmente menores en comparación con un sistema multiuso, ¿sí? A su vez también se consumen menos soluciones, porque no hay que sanitizar, no hay que lavar, tanto como una columna cromatográfica, por ejemplo. Y bueno, y por supuesto, siempre que hablamos de sistemas single use, estamos hablando de una reducción significativa del riesgo asociado a contaminación. Bueno, eso fue como un resumen a vuelo de pájaros, si se quiere, de lo que son los equipos que podemos ir encontrando a lo largo del ciclo de vida de un producto biológico en las distintas etapas del mismo, desde el desarrollo hasta la escala de manufactura. Pero veamos un poco más en detalle cómo es el impacto de la implementación de estos sistemas en la escala productiva. Repasando un poco lo que fuimos viendo y también agregando algunos otros aspectos del proceso productivo, tenemos la posibilidad o la evidencia de la implementación de sistemas single use en etapas de upstream, como mencioné recién, no solo en lo que es el bioreactor productivo, sino también en lo que es todo el seed line o la expansión del inóculo hasta llegar al reactor donde se hace realmente el producto final. Luego también en etapa de clarificación, si se necesita, emplear filtración por profundidad, también se puede realizar con equipamiento single use. Básicamente lo que yo quería mostrar aquí es que los sistemas single use no solo se emplean en etapas de upstream propiamente dicho, en donde tenemos cultivo celular desde la expansión del inóculo hasta el reactor, sino que además también en downstream, como vengo mencionando, en filtración tangencial, en cromatografía, también en remoción viral o en inactivación viral, en etapas también de clearance viral y en lo que es la formulación y el llenado final. Adicionalmente también la utilización del sistema single use se da en lo que serían los servicios periféricos a todas estas operaciones, ¿sí? Como es la preparación de medios y la preparación de buffers.
y el almacenamiento de estos en sistemas single use. Ahora tengo que volver a entender dónde estoy. Ahí. Bien, entonces, ustedes me preguntarán, o una de las cosas más importantes a entender cuando nosotros hablamos de los sistemas single use es cuál es el impacto en distintos aspectos del negocio, si se quiere, de los productos biológicos. Por un lado, lo que se vio es que se reduce significativamente el tiempo de lanzamiento de los productos cuando se emplean sistemas single use, reduciendo casi a la mitad el tiempo que se demanda cuando se emplean sistemas de acero inoxidable. Y a su vez también la inversión de capital inicial en sistemas single use es mucho menor que la necesaria para la implementación de sistemas de acero. Por otro lado, ya yéndonos a la parte operativa, las tecnologías single use permiten una reducción del 30% aproximadamente en lo que son las operaciones asociadas a los distintos equipos de las distintas etapas del proceso de manufactura. Principalmente esta reducción se obtiene al eliminar etapas de limpieza y de sanitización, como así también todos los ensayos de evaluación asociados a estas operaciones. Como para ponerlo tal vez de modo gráfico o en mayor detalle, si nosotros hablamos de un bioreactor de acero inoxidable de 2000 litros, aquí yo resumí muy resumidamente todas las etapas operativas que hay que hacer para alargar un bioproceso, ¿sí? en el reactor, en donde para poder hacerlo hay que armar todo el sistema, hay que controlar que todo el sistema tenga la presión adecuada, hay que realizar la esterilización del reactor empleando vapor, ya sea vapor en línea o vapor asociado a un generador de vapor. Esto normalmente lleva al menos 3 horas. Luego también hay que esterilizar las partes adicionales, más allá de lo que es el reactor en sí, todo lo que son los tomamuestras, los puertos de adición, los puertos de cosecha y demás. En algunos casos, y mayormente se deben esterilizar por separado de lo que es el reactor propiamente dicho. Hay que aguardar que baje la temperatura, que estamos hablando de 2000 litros, no es un tiempo despreciable, que se polaricen y se calibren y luego calibrar los sensores, y recién ahí uno puede iniciar el proceso, ¿sí? Esto lleva aproximadamente 24 horas, en el mejor de los casos, y luego durante la parte de operación en el proceso, cada vez que se necesita tomar una muestra estéril, hay que volver a hacer una esterilización de las válvulas y tomar la muestra. Y luego del proceso productivo hay que hacer los procedimientos de lavado y sanitización que correspondan y validar los mismos. Todo esto cuando nosotros hablamos de un bioreactor single use, en donde el vaso de cultivo, si se quiere, es descartable, se ven significativamente reducidas, ¿sí? Muchas de las etapas que mencioné anteriormente no se deben realizar, tanto a nivel de operativo como luego de procedimientos de lavado, sanitización y validación de los mismos. Con lo cual reducimos el tiempo estimado para llevar adelante un proceso en aproximadamente 2 a 4 horas, ¿sí? ¿Cómo es que entonces vamos a realizar la operatoria en este tipo de equipos? Justamente recibimos la bolsa de cultivo en su empaque original, ¿sí? La desempacamos, le quitamos la caja, las bolsas de protección externa que va a tener para protegerla de la luz y demás. Luego la colocamos dentro del reactor, conectamos los sensores, la inflamos y está lista para usar, ¿sí? Realmente es mucho más simple cómo se larga un proceso en un equipamiento single use versus un equipamiento multiuso. Aquí, a ver si lo puedo reproducir correctamente. Podría fallar. No puedo reproducir. Bueno, no me deja. Ahí está, no me puede sacar. En este video lo que se muestra es cómo, cómo es la operatoria, ¿sí?
de largada de un bioreactor de 2000 litros, single use, ¿sí? Voy a ver. La intención de este video es justamente mostrarles cómo es realmente el día a día, digamos, de los usuarios de estos equipos y de estas tecnologías, ¿sí? Que realmente es muy sencillo. Simplemente se quita la bolsa del empaque original, se coloca, en este caso al ser un reactor de 2000 litros, por la altura se utiliza una grúa con la cual se aproxima la bolsa al motor, al cual se acopla magnéticamente y luego se sujeta, ¿sí? Como verán por dentro, ya aquí se puede evidenciar el eje de la agitación. Aquí están los puertos en donde se pueden colocar distintos tipos de sensores o tomar las muestras, ¿sí? La sonda de temperatura. Y en este caso, bueno, también la bolsa tenía un sensor de biomasa que se coloca sin estar en contacto con el material interno y ya está listo para usar. Bien, básicamente entonces, mediante estos sistemas a escala productiva, lo que uno tiene como principales puntos es una reducción en operaciones, tanto de limpieza, de sanitización y de validación a gran escala, ¿sí? Que se refleja en una mayor facilidad operativa y a su vez también algo no menor, y que a veces cuando uno piensa en sistemas single use dice, ay no, bueno, pero tengo un montón de descarte por la bolsa, pero en realidad al analizar lo que es la bolsa en sí y todo el resto de los residuos que se genera, lo que se ve es que realmente los sistemas single use representan un menor consumo de energía y de agua, como así también de soluciones químicas de descarte, en comparación con un sistema reutilizable, lo cual es mucho más amigable con el medio ambiente que los sistemas de aseo. A su vez también, como mencioné al comienzo, estos sistemas representan una versatilidad tanto en el tipo de procesos que yo voy a poder hacer en mi planta productiva, ¿sí? Ya que puedo hacer con diferencia de 2 días un producto y luego producir algo totalmente distinto, ¿sí? Y a su vez también esto me va a permitir tener una mayor cantidad de lotes por año versus un sistema de acero inoxidable. Pasando entonces a lo que es el diseño de planta o cómo se distribuyen las distintas salas en una planta single use y los servicios asociados a la planta, cuando uno tiene que pensar el diseño conceptualmente de la planta productiva, hay distintos aspectos que se tienen que tener en consideración. Y muchos de ellos, cuando hablamos de sistemas single use, se ven contemplados y de hecho se ven optimizados, como pueden llegar a ser toda la parte regulatoria o de requerimientos regulatorios, también la capacidad productiva que vamos a tener, y a su vez lo más importante tal vez es la flexibilidad de producir hoy una vacuna viral, mañana una proteína recombinante, pasado una vacuna basada en el ARN mensajero, todo en la misma plataforma productiva, ¿sí? Simplemente cambiando la bolsa. Esto representa una disminución en lo que es los costos o la inversión en equipamiento y en infraestructura. También me reduce significativamente los tiempos para los cuales yo voy a poder obtener o necesarios para poder obtener un medicamento que pueda llegar a la población target de modo correcto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un diseño de planta, no solo es el diseño, sino que también es la evaluación de lo que nosotros queremos hacer con esa planta productiva, qué proceso queremos hacer y cómo lo queremos automatizar. En este sentido, entonces, yendo a la parte de diseño, de distribución de salas y de equipamiento, lo que vemos es que las tecnologías single use reducen significativamente
el tamaño de la planta productiva que yo voy a requerir para implementar este tipo de equipamiento, ¿sí? ¿Por qué? Principalmente por una reducción en las áreas limpias que voy a necesitar tener, también los servicios asociados a el manejo de todos esos equipos y esas operaciones que voy a necesitar llevar adelante, y los costos también asociados a lo que es la central de calentamiento de ventilación y acondicionamiento de aire. Nuevamente aquí, a ver si me acompaña esto, tenemos acá, en este caso, un diseño de planta productiva de manufactura de vacunas virales, bien, en donde primero se comienza con la expansión de células, en equipamiento single use, en este caso un RESTAT-RM, que es un reactor del cual no hablé anteriormente, pero bueno, no es un tanque agitado como lo que veníamos mostrando, sino que es una plataforma oscilante, en donde normalmente se lleva adelante la expansión del inóculo en etapas iniciales, que luego se transfieren mediante la función de la manguera de la bolsa del RM a la bolsa del tanque agitado. Se transfiere el inóculo, el cual se crece en los equipos de tanque agitado que los veníamos viendo. El medio, por ejemplo, se puede acumular en lo que son los paletanks, también con bolsas single use, y luego se hace la transferencia a través de puertos también single use a la siguiente sala, en donde va a estar el inóculo viral listo para infectar las células y hacer la producción viral, ¿sí? Luego la clarificación mediante filtros de profundidad, también single use. De este modo cosechamos y pasamos a la etapa de downstream, ¿sí? Inactivación y demás. Bueno, esa es la parte del video que quería que pase, lo más importante. Bien, habiendo entonces charlado ya bastante respecto a lo que son los equipamientos, lo que es la implementación, lo que es un layout, la versatilidad que tiene una planta productiva single use, me pareció interesante también traer a colación cuál fue el rol de estos sistemas, de la implementación, la importancia de los sistemas single use durante la pandemia de COVID-19. Cuando comenzó esto y a mediados del año pasado ya había distintas entidades que estaban trabajando en el desarrollo de vacunas, ¿sí? De distinta índole, no vamos a entrar en detalle de si eran productores industriales ya establecidos, o de la academia, o eran conjuntos. Lo más importante es qué tipo de vacunas estaban llevándose adelante, qué tipo de vacunas estaban desarrollando, y en este sentido la mayoría de los proyectos se centraron en vacunas de tipo de vectores virales, subunidades virales o ácidos nucleicos, ¿sí? Vacunas a las que llamamos de nueva generación, no vacunas tradicionales, siendo los adenovirus los vectores más frecuentemente desarrollados para esta aplicación. En el plazo de 6 a 12 meses se lograron escalar y manufacturar vacunas a una velocidad que no era sin precedentes. No sé quién me está moviendo el cursor. Por otro lado, a su vez también durante este desarrollo y el escalado se pudo asegurar una robustez del proceso y de la calidad del producto, también en plazos muy desafiantes, como mencioné recién. La mayoría de las vacunas que se fueron administrando en los diferentes países se centró, como dije, en vectores virales y vacunas basadas en ARN mensajero, representándose entonces en un 83% las vacunas de nueva generación versus vacunas tradicionales, ¿sí? Que pueden llegar a ser de patógenos inactivados, por ejemplo. Y para poder hacer esto, para poder llegar al mercado rápido, reduciendo los tiempos tanto en el desarrollo clínico y en las pruebas en humanos, como también acortar los tiempos en el desarrollo clínico, en lo que se focalizaron los productores de vacunas fue en reducir los tiempos dedicados al desarrollo del proceso mediante la implementación de sistemas de cultivo robustos, escalables, para poder cumplir con la demanda del mercado y también que permitan evaluar distintas estrategias de cultivo. Y a su vez también
aumentó mucho lo que es la contratación de CMO, ¿sí? De empresas que se dedican exclusivamente a recibir procesos productivos de otros y llevarlos adelante a gran escala. Esto representó una disminución importante en los costos de equipamientos e instalación asociada a la producción de estas vacunas. También disminuyó el riesgo asociado al escenario clínico, porque estas empresas o CMOs ya tienen todos sus paquetes regulatorios y de presentación de dossiers y batch records y demás bien puesto a punto, como así también la cadena de suministro establecida de los diferentes consumibles que van a requerirse durante el proceso productivo. De este modo, entonces, focalizándonos en, desde el desarrollo, pensar algo que sea transferible a procesos realizables en CMOs, es que se logró llevar adelante la manufactura de vacunas a nivel mundial, principalmente mediante la utilización de sistemas que permitieron una buena caracterización de los procesos para poder llevarlos adelante de modo robusto, consistente y escalable. Carlos Bautista, Perdón. te pido silenciar el micrófono, por favor. Hola, por favor, sí, pedimos a todos que pueden silenciar el micrófono, Carlos. No sé cómo. Ay, genial, muchísimas gracias. Disculpa. No, por favor. Bien, entonces, básicamente, esta rápida transferencia tecnológica y la producción a nivel mundial en distintas CMOs del mismo proceso en tiempo récord fue gracias a la implementación de sistemas single use, ¿sí? Aquí los sistemas single use pasaron a ser un jugador clave, ya que son una solución rápida para poder incorporar procesos de modo seguro a una planta productiva que ya existe o que se usa para otro producto. Y en particular en nuestra región tenemos el ejemplo claro del MabScience, que venía produciendo monoclonales y luego pudo realizar vacunas basadas en adenovirus sin la necesidad de implementar nuevos equipamientos. Simplemente con lo que ya tenían pudieron hacer otro tipo de producto sin mayores impedimentos regulatorios. A su vez también estos sistemas, hablando en cuestiones de tiempo, de aprobación, de validaciones, al no requerir procedimientos de lavado, tampoco requieren procedimientos de validación de los mismos. Ya vienen listas para usar los consumibles, la mayoría de ellos son gamma irradiados y esto hace que también sean RNasa free, ¿sí? Que garanticen una ausencia de RNasa. Y acá esto fue súper importante cuando se desarrollaron las vacunas basadas en ARN mensajero, ¿sí? En donde es esencial durante la etapa de transcripción in vitro garantizar que se estén utilizando consumibles o insumos que sean RNasa free. Y esto es una característica que cumplen los productos gamma irradiados. A su vez también las bolsas de cultivo estériles que ya les mencioné durante la presentación ya vienen con sus sensores precalibrados listos para usar, lo cual también representa un riesgo operativo menor, ¿sí? Porque ya están calibrados, y a su vez también un tiempo para poder iniciar el proceso mucho menor que un sensor tradicional. Por otro lado también la complementación de todas las unidades de proceso con mangueras termofusionables hace que la transferencia de fluidos desde el medio de cultivo a los reactores, desde lo que son los buffers a las etapas de cromatografía, de filtración de profundidad, de filtración tangencial, se puedan hacer mediante termofusión, garantiza un mínimo riesgo de contaminación. Y para ir terminando, me pareció interesante hablar muy brevemente también, pero no dejarlo de poner sobre la mesa cuáles son, o cuál es a mi criterio uno de los horizontes más interesantes, más novedosos en los cuales se están implementando los sistemas single use, que es justamente la producción de alimentos biotecnológicos, ¿sí? Ya creo que sabemos todos que cada vez está más en auge la implementación en las dietas, tanto de nosotros como también en lo que es el mercado veterinario para mascotas, de alimentos basados en
en biotecnología, ya sea carne molida, cortes de carne completo, mariscos, comida para mascotas, como les mencioné recién, unidades como grasa, gelatina, los huevos, leche, queso, aceite, un montón de cosas diferentes se están haciendo en la industria alimentaria, que antes tal vez era muy tradicional y ahora cada vez utiliza más las herramientas de la biotecnología biofarmacéutica enfocada a la producción de alimentos o de ingredientes para alimentos o aditivos, ¿sí? No solo mediante microorganismos, ¿sí? Como tal vez son las fermentaciones tradicionales, sino que también se está desarrollando mucho respecto a lo que son células animales, para la carne cultivada, por ejemplo, o mismo para los productos basados en plantas, células vegetales o hongos. En este sentido, si nosotros analizamos el ciclo de vida de un producto de Food Biotech versus uno de la industria biotecnológica, farmacéutica, vemos que las unidades de proceso, las operaciones unitarias, perdón, son muy similares con las de un producto biológico farmacéutico, ya sea que se utilicen microorganismos o que se utilicen células eucariotas, por ejemplo, ¿sí? Básicamente, las unidades son las mismas. Entonces, esto da la posibilidad de implementar también sistemas single use con todo lo que ello implica a nivel de asegurar la robustez del proceso, de la calidad del producto, el menor riesgo de contaminación, en una industria que hasta ahora se creía muy tradicional y cada vez más se está yendo hacia la biotecnología acoplada a la industria farmacéutica. Algunos ejemplos en los cuales se ha implementado sistemas single use son, por ejemplo, en el desarrollo de alimentos basados en mariscos, también en adipocitos derivados de fibroblastos, como mencioné recién, en carne cultivada o en productos basados en plantas. Estas son algunas de las empresas que han empezado a implementar sistemas single use en sus procesos de desarrollo y productivo. Bueno, entonces para ir terminando ya, la implementación de estas tecnologías tenía como objetivo durante esta charla de que quede evidenciado que permiten el desarrollo de productos de modo eficiente y de buena calidad en un corto tiempo y también de un modo seguro. Muchas gracias. Bueno, Lucas, excelente, muchísimas gracias. Aprovecho para comentarles a todos que pueden, este es un espacio que pueden aprovechar para hacer preguntas. Al final fuiste rápido, no te quedaste. No, estuve bien. Sí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede hacerla por el chat o bueno, ahora sí, ya uno encendemos el micrófono. Si no, mientras tanto, para romper el hielo empiezo yo. Yo tengo una gran pregunta. Si yo tuviera que elegir, viste, como te dije al principio, bueno, en un mundo ideal, desde la generación del banco hasta el envasado final o hasta el granel final, usaría single use por cuestiones, obviamente, de lo que implica en cuanto a estar tranquilos, a eliminar la posibilidad de contaminación fundamental, microbiológica, de esterilidad, de todo tipo. Pero si tuvieras que decir, bueno, me tengo que enfocar, ¿por dónde empezaría a buscar implementar este tipo de tecnología? La generación del banco me parece importantísimo, porque bueno, es el inicio del escalado o en el final, en los procesos más susceptibles de contaminación, como pueden ser el downstream. ¿Vos qué recomendarías? Bien, Depende. a ver. En todo, claro. Pero bueno, uno tiene que ser la realidad de una planta, bueno, a veces tiene que, aparte lleva todo un desarrollo, hacer el cambio de tecnología, entonces digo, bueno, si me tuviera que enfocar por empezar en algún lugar, ¿en dónde lo recomendarías? La verdad que supongo que hay un montón de cosas para revisar. Sí, a ver, yo creo que pasando
un poquito en blanco lo que acabaste de comentar. La parte de bancos celulares normalmente es algo que se terceriza bastante, sí, no es una operatoria que sea tan frecuente, si se quiere hacer, digamos, hay empresas, incluyéndonos a nosotros, por supuesto, que llevamos adelante estos servicios, y lo que es importante es evaluar como cliente ahí de que está buscando que alguien le haga el banco, qué tipo de equipamiento utiliza, ¿sí? Y tener en cuenta de lo que implica o la mayor ventaja que puede implicar que ese proveedor que te va a hacer tu banco celular, que lo va a caracterizar, emplee el sistema single use. Realmente es un punto que es súper importante cuando uno evalúa ese tipo de propuestas, ¿no? Después, llevándolo a la vida cotidiana, si se quiere, de un desarrollador o de un productor, a mi criterio, obviamente que a nivel productivo es súper interesante que se pueda implementar, pero muchas veces lo que más demanda en el ciclo de vida de un producto es el desarrollo de ese bioproceso. ¿Sí? Son las etapas iniciales, en donde uno tiene que evaluar 1.000 millones de cosas, tiene que encontrar cuáles son los parámetros críticos de calidad del producto, ¿sí? Cuáles son los parámetros de proceso que van a demandar o gobernar, mejor dicho, que esos parámetros o esos aspectos críticos de calidad se cumplan. Entonces, tal vez si vos me decís en qué etapa vos tenés X cantidad de dinero y tenés que hacer toda una planta, todo un desarrollo nuevo y producir. Bueno, ¿en qué momento pensás que es el mejor para empezar a utilizar single use? Yo creo que en la etapa de desarrollo y optimización del proceso es un buen momento para implementar tecnología single use. Principalmente porque te vas a ahorrar mucho tiempo, vas a poder hacer procesos que van a ser iguales a los de 2.000 litros o de escala productiva en muy pequeña escala, ¿sí? Ahorrándote un montón de tiempo de preparación de soluciones, de costos de esas soluciones, y vas a tener resultados reproducibles, ¿sí? Entonces, yo creo que en la etapa de desarrollo de un proceso y optimización de ese proceso es donde tal vez como primera aproximación es más evidente una primera ventaja de los sistemas single use en bioprocesos, en el upstream. Luego, obviamente, lo podemos llevar a la escala de manufactura. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Interesante esto approach. Eso me pareció súper interesante, porque alguna vez me pasó esto de querer hacer varios lotes en muy poco tiempo a nivel desarrollo y era un problema, porque no teníamos single use. Sí, sí, es así. Es como que Pero te bueno. optimizaba, o sea, ahora cuando lo explicaste, tú dije, ay, claro. No, es que es real. A ver, terminás un proceso, lo sacás del equipo, metes el próximo bioreactorcito y así sucesivamente. Puedes no tener tiempo muerto en el equipo, o sea, Tal y que cual, siempre se esté haciendo un bioproceso. tal cual. Claro. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Yo también tengo una, es como que estamos En preguntones. Sí, principales fan de los participantes. No, bueno, porque en realidad son temas que, bueno, el single use es lo que decía Paula también al principio, que es como la vida utópica de todos los que trabajamos alguna vez en algo relacionado con biotecnología. Y miraba el videíto y decía, ay, es como trabajar en la NASA. Claro. Es lo que uno se imagina más parecido a la mayor tecnología posible en este tipo de actividades. No, pero bueno, sí me tocó alguna que otra vez una situación esto de justificar los costos, que estuvo re bueno que lo planteaste y que si uno tiene que sumar, si están todos los temas hay hay una imagen para Sí. charlarlo. O sea, no es para profundizarlo acá porque no es la idea hacer un curso de costos y demás, pero también con tu experiencia, ¿dónde hacer más hincapié? O sea, cuando uno tiene que justificar esta inversión, o sea, las áreas técnicas en general siempre vamos con todas las ideas y después necesitamos que alguien nos las aprueben. Sí. Bueno, ¿dónde hacer mayor hincapié? No sé, en la solución, en todo lo que se descarta de líquidos. O sea, más allá de la contaminación, que realmente es una tranquilidad, pero eso no es un costo que lo puedas No,
valorizar. Claro, que lo puedas valorizar realmente Claro. con dinero. ¿Dónde hago Pero a más ver, cuentas? ¿Dónde voy más fina en la cuenta? cosas que tenés que tener en esa ecuación, digamos, que tenés que tener, parámetros que tenés que tener medidos para poder hacer correctamente esa ecuación, a mi criterio, es, por ejemplo, el consumo de energía y de agua que demanda un sistema de acero versus un sistema single use, ¿sí? También el procesamiento de las soluciones químicas de descarte, porque tal vez, bueno, sí, tal vez, como vos decías recién, cuánto contamina es como muy difícil de medir, pero cuánto te requiere a nivel de infraestructura y a nivel de operación poder dejar en condiciones óptimas las soluciones químicas para que puedan llegar a ser descartables, y las plantas de procesamiento de descarte, eso sí se puede medir, y creo que ahí radican los mayores consumos, asociados también a las horas sombra, que también Sí. es medible en una fábrica o en una empresa. Mm. Eso es, las operaciones, de hecho, cuando uno planea un área, ya sea un área productiva, tiene que considerar cuántos operarios vas a requerir, cuánto tiempo lleva cada operación, y eso se traduce en dinero necesariamente en un análisis. Entonces, yo creo que esas son las tres cosas más o cuatro más importantes a tener medidas cuando uno hace un análisis comparativo de costos, ¿sí? Consumo de energía, consumo de agua, procesamiento de descartes y horas hombre que demanda cada proceso. Y ahí la cuenta te va a dar al toque que los single use son mucho más económicos que los aceros. Sí, en mi experiencia, el primer ítem, que encima es lo primero que dijiste, el tema del consumo energético, es como que era difícil de valorizar para ese proceso, como que, pero bueno, nada, es cuestión que los ingenieros se pongan Sí. a hacer la cuenta más fina, pero bueno, me interesaba esto, dónde afinar el lápiz para ver que dónde tenga más peso, ¿no? Más relevancia en la cuenta. Sí, porque a veces son gastos como medio ocultos, si se quiere, ¿no? Para la gente técnica del proceso en sí, ¿no? Tal vez para los ingenieros o demás es mucho más evidente, y nosotros nos centramos más en el consumo del medio de cultivo, los gases que requiere el proceso y cuestiones así, que ahí vas a ir más o menos igual. Pero realmente después cuando te pones a hacer el análisis de cuánto agua consumís, el vapor en línea, el generador de vapor, todos los servicios de mantenimiento que requieren todos esos equipos asociados, periféricos al reactor en este caso, también se tienen que ponderar en esta ecuación, porque con un single use no los tenés. Tal cual. Bueno, Lucas, tenemos unos comentarios en el chat sobre un punto candente que ahora que aparece. Lucrecia dice, eso es cierto con respecto al menor consumo de energía y agua, pero también se genera mucha basura. Eso es un poco antiecológico, más allá de la reducción de uso de agua. Y se suma Martín Tejera preguntándonos si los single use se pueden reciclar. Bien, no, a ver, voy por la segunda parte que es más sencilla. No, en teoría no se pueden reciclar, no se pueden reutilizar, perdón, y como estuvieron en contacto con productos biológicos tienen que ser incinerados. Y respecto al comentario anterior, como mencionaba recién, es toda una cuestión de análisis y de cómo se termina de ver realmente la cantidad de soluciones y la huella de consumo de energía de los sistemas de acero es realmente grande, o sea, no es despreciable, y a veces, como mencioné recién, no es algo tan evidente cuando se pone uno a hablar o a pensar en un sistema single use versus un sistema reutilizable. Pero bueno, sí, es una discusión y realmente no tengo números para mostrarlo y tampoco podría, porque no tengo planta productiva que me dé la evidencia, pero los invito a tratar de encontrar eso. Estamos trabajando igual con el equipo en armar un poco este análisis. Lo que pasa que para que realmente ese análisis sea interesante de ver,
no nos tenemos que quedar con un solo escenario, sino que tenemos que tratar de encontrar distintos procesos productivos con distintas demandas y hacer como una ponderación de todo y poder mostrar eso, ¿no? En los promedios. Así que bueno, nada, quien tenga todas estas cosas medidas en acero o en single use y tenga ganas de compartirnoslas, con Diego Sosa que anda dando vuelta por ahí también se lo vamos a agradecer. Bueno, buenísimo. Acá Azul nos dice, desde el lado de aumentar con respecto a este tema la sustentabilidad, ¿qué se proyecta en la tecnología single use o cómo buscan hacer de una tecnología descartable más sustentable en vista de que la industria está migrando hacia una reducción de plásticos? Bien, lo que se tiende en realidad es en tratar de sacar del mayor provecho posible a la misma cantidad de volumen productivo. Por lo menos eso es lo que hoy en día se está tratando de implementar y de impulsar. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente tal vez en un proceso en bioreactor uno hace un proceso en fed batch o en batch, ¿sí? Y lo que se está tendiendo es a desarrollar procesos productivos intensificados, por ejemplo en perfusión, para productos que tradicionalmente no utilizaban esta estrategia de cultivo. Y cuando hablo de procesos intensificados, hay un montón de tipos diferentes de procesos intensificados, pero el denominador común es mi volumen máximo de trabajo es 2.000 litros, por ejemplo, bueno, pero mi proceso productivo es tal vez de 20.000 litros para mi batch. Y uso 2.000 litros que los voy renovando de algún modo específico cada X cantidad de días. ¿Sí? Entonces uso la misma cantidad de bolsa, pero antes. Una sola bolsa, perdón, en vez de tal vez 10 bolsas que necesitaba antes para obtener la misma cantidad de producto. A lo que se tiende es a eso, es a migrar los procesos productivos desde estrategias de batch o fed batch a procesos intensificados. Muy claro, muchas gracias, interesante. Martín Tejera dice que gracias por la respuesta. Y acá tenemos alguien que comenta, Luis Ángel Ricci, que dice que quien trabaja en niveles de bioseguridad, esto facilita la eliminación de contaminantes por procesos más complejos como tratamiento de fluentes. Sí, sin duda, cuando vos comentabas, por lo menos en mi experiencia tuve la oportunidad de trabajar en una planta con niveles de bioseguridad altos y sabemos lo que implica en cuanto al desecho de soluciones químicas, tratamiento, el costo medioambiental y el costo de la remediación medioambiental de esos tratamientos de fluentes líquidos en áreas de bioseguridad es complejo. Claro que acá lo podríamos solucionar con una simple, no sé, descontaminación por vapor, por ejemplo. Sí, o tal cual. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, buenísimo. Y te hago una consulta, la descontaminación típica es por vapor, ¿verdad? Sí, lo podés autoclavar y después lo podés incinerar, sí. Sí, ok. Bueno, buenísimo. Sí. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿O hacer una pregunta? No, me parece súper interesante esto, que es, bueno, nosotros también lo habíamos planteado internamente, esto del single use, la cantidad de plástico, bueno, todo lo que a priori uno cree que parecería peor para lo que es estas remediaciones medioambientales o conciencia. O sea, estamos viviendo en una etapa donde hay mucha más conciencia en los residuos ambientales, pero la realidad es o el secreto es lo que decía Lucas, que si hacemos la cuenta de lo que sucede realmente, pero en fino, el detalle de, o sea, esto de la energía que él planteó al principio, cuando yo le pregunté eso, en realidad no suele estar sectorizada por sector, o sea, es el consumo de planta, y vos no podés saber cuánto te consume ese ese proceso, mejor dicho. Entonces, en realidad lo que pasa es que no somos conscientes de lo que sucede hoy. O sea, si tuviéramos una planta, de manera hipotética, tenemos una planta donde tenemos todo en acero, no somos conscientes realmente de cuál es el impacto ambiental o la huella de carbono real de ese proceso. Entonces, a priori pensamos que como vemos mucho plástico es un montón, pero bueno, esto de hacer estas cuentas finas es verdad que es un trabajo. De hecho, hay un montón de cuestiones ocultas que ni las vemos, ni nos damos cuenta.
Pero bueno, es algo que estaría buenísimo que lo hagan desde Sartorius, porque se vería, Sí, estamos tratando. al menos como si fuese algo muy simple, pero porque es eso, que uno a veces ni se da cuenta qué más tendría que sumar. Ujú. Sí, por supuesto. Sí, tal cual. Estamos ahí tratando de conseguir la info y haciendo un análisis, digamos, un estudio que valga la pena también, ¿no? Porque es real, que existe y bueno, hay que mostrarlo. Con números mejor. Sí, o los ítems, todos los ítems que uno ni siquiera los registra a veces del día a día. Así que Sí. bueno, está piola el encararlo así también. Bueno, no hay más preguntas en el chat. Bueno, A ver si por alguien ahora quiere no, preguntar. más que agradecimientos, así que muchas gracias, transmito el agradecimiento de la gente. Bien. Sí, la verdad que, bueno, súper, súper interesante como siempre. ¿Qué más quería comentar? Los invito a todos a participar de una encuesta que les va a llegar de satisfacción, que a nosotros siempre nos ayuda a mejorar. Así que, bueno, simplemente eso, me hubiera gustado decirlo antes, ahora ya alguna gente se fue yendo. Pero bueno, nada, los invitamos a participar de la encuesta. Voy a poner el link, me he olvidado, yo también. Voy a poner el link en el chat si a alguna de las personas que todavía quedan les parece más cómodo entrar directamente. Si no, el QR ese, si avanzas un El poquito QR, es la ok, misma pueden encuesta. leerlo con el celu. La verdad que está bueno, sabemos que les prometemos que son cortitas preguntas para su formulario, que solo tienen que seleccionar, no les vamos a pedir que se explayen, pero bueno, nos sirve un montón. Y bueno, por supuesto, de nuevo agradecer enormemente a Lucas por su predisposición a participar con nosotros, así que muchísimas gracias. Y bueno, sabemos que cualquier duda, si querés repetir tu mail, Lucas, con alguien que pueda tener alguna duda adicional y quiera contactarse por mail. Dale, sí, obvio. lucas.gentilini@sartorius.com. Lo voy a poner también en el chat. ¿Querés escribirlo? Dale. A ver, espero decir Lucas. Gentilini. Sí, en realidad era más fácil que lo escriba él, pero bueno. Ahí voy. Él está con el celu, por eso, ¿no? Ahí está. Ahí lo mandé. Listo. Estoy con los dos, pero yo por eso te ofrecí, pensé que estaba. No, por favor, sí, gracias. No, está doble en realidad. Está doble. está Es muy doble. complejo porque yo lo miraba a él, viste que uno no puede evitar mirar el cuadradito de la persona, pero me hablaban de otro lado. Y te veíamos. Confusión. Sí, En fin. Bueno. Así que bueno, les agradecemos a todos la participación y que la verdad que todos estuvo muy interesante. Buenísimo. Y bueno, acá podés leer los mensajitos en el chat, la verdad que muchas gracias a todos y nada, están muy contentos con tu participación, Lucas. Bueno, muchas gracias, un placer como siempre. Bueno, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima y quien no haya podido ver toda la presentación o quiera repetirla o quiera recomendarla, vamos a estar publicando también en redes para que puedan verla por YouTube.